Esta mañana, Dios del cielo, me regala la luz, por favor. Dios del cielo, te damos gracias en esta mañana por todas las cosas bellas que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque hemos podido darte gratitud a través de la adoración y la alabanza. Y Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que tu palabra sea enseñada, que tu palabra sea, Dios amado, predicada y enseñada, que cada uno de nosotros podamos conocerte cada día más y además que podamos, Señor, tener relación contigo permanentemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero también darle las gracias a todas las personas que nos ven en YouTube, las personas que nos están viendo en los diferentes lugares, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Alemania, en México nos están viendo. En Colombia hay inclusive en Pereira, la familia Galeano está allí con una reunión que ellos colocan también el video de la enseñanza. Así que muchas gracias por poder hacer que la palabra corra. Amén. Hemos hablado estos 3 domingos pasados, dos domingos pasados, y este es la tercera entrega de lo que estamos hablando sobre el panorama bíblico, y aparte de lo mismo que estamos hablando es la primera resurrección. ¿Quiénes van a la primera resurrección? ¿Cierto? Hemos visto todo este tema. Así que a veces no explicamos esta parte es bien importante entenderla. Normalmente en la religión se dice que el hombre tiene una edad de 6.000 años. Eso se habla en la religión. Pero por ejemplo, si llegara un biólogo, entonces ese biólogo tiene una formación académica y él nos dice, pero ¿cómo es posible que el hombre tenga 6.000 años de edad si se han encontrado vestigios de dinosaurios en la paleontología y en la arqueología, donde han encontrado fósiles de aproximadamente 20.000 y 25.000 años de edad? Y aún más, todavía mucho más. Lo que pasa es que estos son como los más importantes dentro de lo que es la arqueología, la paleontología. ¿Sí? Entonces el biólogo se va a burlar de los cristianos, o se burla de los cristianos, porque los cristianos decimos que el hombre tiene 6.000 años de edad. Pero realmente antes de Adán había humanidad. Claro que sí, ya lo hemos visto y la Biblia lo documenta seriamente, que sí había más hombres antes de, pero que ya hemos hablado varias veces que él sacó a uno solo y lo puso en el huerto del Edén para ahora sí darle aliento de vida. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que el hombre tiene entre 20 y 25.000 años de edad, el hombre normal, pero que un hombre con aliento de vida, en este caso Adán, tiene ¿cuántos años? 6.000 años de edad. Eso es importante entenderlo, porque ¿qué pasa? Muchas personas es una religión, y como tienen una religión enseñan cosas que no son. Entonces la gente tiene una pluralidad de conceptos o formas, pero la Biblia narra otra cosa. Entonces la gente tiene una pluralidad de conceptos y la gente quiere es defender su religión. En algunas, he visto uno o dos personas que me han visto, que han colocado en YouTube una manito hacia abajo, pero no colocan el comentario. Entonces deberían colocar el comentario, ¿por qué no están de acuerdo? Porque están defendiendo su religión. No, porque soy adventista del séptimo día, entonces nosotros sí guardamos el sábado. Y cuando hablamos de la ley, que la ley ya fue quitada, en los aspectos ceremoniales no les gusta. Y como no les gusta, entonces hacen una manito. ¿Vean? Pero deberían colocar el comentario para... Entonces ellos están teniendo una pluralidad de su religión y hacen defensa de su religión. O el católico podría hacer defensa de su religión y así sucesivamente, pero aquí no estamos defendiendo ni católicos ni evangélicos, nosotros somos cristianos evangélicos y tampoco los estamos defendiendo. No estamos defendiendo los adventistas, ni los bautistas, ni los mormones, no estamos defendiendo ninguno de esos temas. ¿Qué es lo que estamos hablando? La palabra de Dios. Estamos hablando de su palabra, para que traiga revelación. Entonces el concepto es completamente diferente. ¿Amén? Es importante dejarlo claro para que la gente sepa que nosotros no defendemos ninguna religión y no estamos defendiendo la religión cristiana evangélica. Por el contrario, estamos defendiendo la palabra del Señor y hablando de la palabra del Señor desde la palabra o desde el aspecto meramente hermenéutico.
¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la explicación de la Biblia. ¿Para qué? Esa es la hermenéutica. ¿O por qué es la hermenéutica? ¿Sí? Si uno lee un texto de la Biblia, tiene que hacerle hermenéutica. Es más, hay hermenéutica también en derecho. ¿Tú sabes qué es en derecho? Ser abogado, lawyer, ¿cierto? También se necesita ¿qué? La hermenéutica. Y para todo se necesita la hermenéutica. Para interpretar un texto, un libro, se necesita hermenéutica. Mucho más para interpretar la palabra, de una hermenéutica bíblica. Si yo no tengo una sana hermenéutica, entonces yo puedo hablar lo que yo quiera, más no lo que quiere decir la palabra. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros estamos hablando sobre Gálatas capítulo 3, y hemos venido hablando que ya Dios le dio la promesa a Abraham, que pasaron 430 años después vino la ley, pero que la ley no abrogó o no quitó la promesa que se le dio a Abraham. ¿Cuál promesa? Que en el tiempo de la vida iba a venir ¿quién? El Mesías. Acuérdese que una parte de Dios, no todo Dios, es importante entender esa parte también. No todo de Dios. Dios es un Dios ¿qué? Trino. O Dios es un Dios que tiene tres formas. El Padre que planea, el Padre que planea, el Hijo que ejecuta y el Espíritu Santo que revela. Pero es el mismo Dios. Pero ¿qué fue lo que se bajó o lo que se humilló de Dios? El Hijo. La forma física fue lo que bajó. Que dice que fue entonces, vino a la tierra, habló todo lo que tenía que hablar, las palabras del Padre, y luego dice que Él murió y fue ¿a dónde? A la cruz del Calvario, y luego ascendió ¿a dónde? Al tercer cielo. Al tercer cielo. Dentro de 8 días es bien importante porque vamos a ver dónde queda el tercer cielo. Entonces, ¿pero cuál será el tercer cielo? Nosotros vemos este cielo atmosférico, pero pensamos que ahí donde están los aviones, los pájaros y más allá, donde están las naves, donde están los satélites, entonces decimos que eso ya es lo máximo. No, es mucho más allá. El universo es muy pequeño comparado con el cielo de los cielos y comparado con donde está Dios, que fuera de Dios no hay fuera. Entonces esa parte la vamos a ver dentro de 8 días para entender esa parte importante. Entonces, dijimos hace 8 días para qué fue dada la ley, y dijimos que hoy vamos a hablar qué es la ley, por qué fue dada la ley y qué fue lo que hizo Dios. Encerró todo bajo la ley. ¿Para qué? Entonces, pero ¿por qué todo Dios lo encerró bajo la ley? Entonces, ahora sí, abra su Biblia en Gálatas capítulo 3. Estamos viendo Gálatas, carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Los versos número 19 hasta el 29. Vamos a leerlo. ¿Ok? Recuerda que esto es una clase, es una enseñanza, no es una predicación. Entonces estamos aquí todos activos, mirando, porque nosotros no estamos creyendo lo que hable un hombre, sino lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo entonces. Dice la palabra de la siguiente manera: el propósito de la ley, verso número 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está la pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que fue hecha, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vamos a detenernos ahí, por favor, para mirar. Dice que ¿para qué fue dada la ley? La ley de Dios. Dice que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa esto? Que recuerde que todos los hombres vienen con una naturaleza ¿qué? Caída. Una naturaleza caída. Caída porque ya Adán ha pecado, ¿verdad? De ahí para adelante todos los hombres tienen una muerte espiritual. Antes de que eso ocurriera, recuerde que Dios hizo el diluvio, y en el diluvio, que fueron 40 días y 40 noches lloviendo continuamente, ¿cierto? Fue un diluvio universal, murieron todos los hombres que estaban acá, los hombres que no tenían vida espiritual, se murieron todos, absolutamente todos los que estaban, y los que también tenían vida espiritual se murieron. Uno que otro quedó por ahí, pero realmente Dios dejó ¿cuántos? 8 personas. ¿Quiénes son?
Noé, la esposa de Noé, la esposa de Noé, el arca de Noé, los tres hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Jafet, Sem y Cam, y las tres esposas de ellos. Eso fue lo que el Señor dejó. Luego dice que ellos se multiplicaron, obviamente tuvieron hijos, cada pareja tuvo hijos, y dice la palabra en el capítulo 10 de Génesis que se multiplicó otra vez la tierra, de allí nacieron varios hombres, entre ellos nació Nimrod, el de la torre de Babel. Y así sucesivamente, y unos eran buenos y otros, pues la naturaleza mala, ¿no? Y de ahí dice que como hubo tanto pecado, siguió habiendo pecado, entonces Dios envió ahora sí la ley al Señor Moisés. Entonces Dios le dice a Moisés que le dé la ley, que ya dijimos hace 8 días, no vuelvo a repetirlo, los 10 mandamientos, el decálogo, ya se la da para que se la diera al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había muchas, ¿qué? Transgresiones, porque no quería la gente obedecer a ¿quién? A Dios, porque no querían sujetarse a Dios, porque no le querían buscar a Dios. Entonces miren lo que dice ahí. Luego dice, hasta que viniese ¿quién? La simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces date cuenta, esa ley fue dada ¿hasta cuándo? Hasta que viniese ¿quién? La simiente. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Hasta que viniese la simiente, la ley fue dada. Cuando ya vino Jesús, va a aparecer un nuevo tiempo. Si usted lee conmigo Juan capítulo, no pierda Gálatas, por favor, no pierda Gálatas. Vaya conmigo a John chapter 1, verse 18. John o Juan capítulo 1, verso 18. Verso 17, más bien, 17. ¿Ok? John chapter 1, verse 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Cierto? La ley. Luego dice, en el mismo versículo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Jesús. De Jesucristo. Él está diciendo claramente que aunque la ley fue dada por Dios y vino por medio de Moisés, cumplía un tiempo específico. Y luego dice, pero la gracia ahora viene ¿con quién? Con Jesús, correcto. La gracia y la verdad. La gracia, ahora la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Porque viene un nuevo tiempo y eso es lo que la gente no ha entendido y por eso mucha gente vive todavía bajo la ley. Bajo esa ley ceremonial, bajo unas cosas que todavía pues ya no tenemos que hacer. Le repetía hace 8 días, por eso los judíos hacen muchas cosas judías de la ley. Por eso muchas iglesias cristianas siguen haciendo cosas de la ley. Por eso muchas iglesias adventistas siguen haciendo cosas de la ley. Entonces están pegados a eso, pero no están entendiendo la gracia de Dios. Entonces miren lo que dice la palabra. En el verso mismo verso dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. ¿Qué fue ordenada por medio de ángeles? La ley. ¿Por qué por medio de ángeles? Usted dice, pues lo pudo haber traído cualquiera. Es que los ángeles, recuerda que los ángeles significa el doulos. Doulos en griego significa esclavos. O sea, los ángeles son los esclavos de Dios. Los ángeles son los siervos de Dios. Como la ley fue dada por medio de ángeles, esa ley trae esclavitud. Esa ley trae dependencia. Esa ley trae una esclavitud. Por eso Dios lo va a encerrar, lo vamos a ver ahorita, todo bajo la ley. Pero la gente todavía no quiere salir bajo la ley. Por eso la gente sigue con sus ordenanzas de ley. Todavía quiere estar bajo la ley. Le gusta el yugo. Usted le pregunta a un árabe y le pregunta al árabe le dice, ¿usted cree en Dios? Dice, sí, en Alá, obviamente. Le dice, entonces le dice, bueno, pero si cree en Dios, Dios ya trajo la gracia. Jesús ya trajo la gracia y la verdad. Y si trajo la gracia y la verdad, usted ya es libre. Entonces le dice, no, eso no es verdad. Es que es muy fácil, es muy fácil. En cambio, en nuestra religión es más difícil porque hay que cumplir con una serie de preceptos. Como por ejemplo los 40 días que hacen ellos en el Ramadán, ayunando, aguantando hambre, porque ellos tienen que sacrificar su parte física. Entonces, ¿qué hacen ellos? Están haciendo su propia justicia, porque como no se le abren sus ojos espirituales, ellos siguen bajo una esclavitud.
Y déjeme decirle que el pueblo árabe, ¿de dónde salió? Del mismo Abraham, porque Abraham tuvo un hijo, primer hijo que tuvo con la Agar, la esclava, ese hijo se llamaba Ismael, pero ese hijo no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac físicamente, pero recuerde que la promesa verdadera, ¿quién? Jesucristo. La promesa verdadera era el Salvador, ya lo hemos hablado. Sin embargo, Ismael se deriva en los árabes. De allí vienen todos los ismaelitas. Y los árabes son los que tienen mucho dinero y petróleo y una serie de cosas, igual que los judíos con otras cosas. Pero todos están enfocados en la carne, pero no enfocados al espíritu. Entonces, ¿y esos árabes hablan de Jesús? Sí hablan de Jesús, pero hablan de Jesús como un profeta, como un hombre profeta, no como Dios. Es que el problema que tenemos a nivel mundial es que Jesús para muchos no es Dios. Usted habla de Dios, de un Dios genérico. Es que la palabra Elohim, ojo, la palabra Elohim funciona para cualquier Dios. Elohim funciona para cualquier Dios. Entonces, el mundo habla de cualquier Dios, pero no está hablando del único Dios. Cuando yo le pongo el artículo el, lo antepongo a el Elohim, ahora sí estoy hablando del único Dios en mayúscula, del único Dios. Y cuando le quito el, entonces estoy hablando de cualquier Dios. Por eso el mundo habla de cualquier Dios, pero no está hablando del Dios verdadero. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra es que Dios trajo la ley por ordenanza por medio de ángeles. Los ángeles son esclavos, por eso la ley es una esclavitud. Por eso Gálatas dice que Dios, ¿de qué nos salvó Dios? Cuando uno le pregunta a los cristianos, ¿de qué te salvó Dios? Todos los cristianos o muchos dicen, no, de mis pecados. ¿Pero de cuáles pecados? No, es que yo le pegaba a mi esposa, yo tomaba, yo fumaba, yo robaba, yo mentía. Esos son pecados de la conducta. Claro, obviamente que sí te quitó Dios esos pecados, lógico que sí. Pero ¿de qué te salvó Dios? Entonces Gálatas 3:13, si usted mira atrás, Gálatas 3:13, ¿qué dice? Gálatas 3:13, ahí está, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la ¿qué? De la maldición de la ley. Cristo nos salvó entonces ¿de qué? De la maldición de la ley, porque la ley había encerrado, Dios encerró la ley, todo bajo la ley y todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que nadie se pudiera salvar por medio de las obras, por medio de las obras de la carne, por medio de las obras personales. Por ejemplo, hoy en día la gente dice, es que yo soy salvo porque yo soy buena gente. Esa es una obra. Yo soy salvo porque como no tomo, no fumo, no robo, no le pego a mi esposa, yo soy un buen esposo, o soy una buena esposa, o soy un buen hijo, entonces yo me voy para el cielo. ¿Se da cuenta? Y el Señor lo que está diciendo, no, es que esa ley suya, o esa conducta suya no le va a ayudar para irse ¿a dónde? Al cielo. O sea, no tiene salvación. Por eso él encierra eso bajo la ley para dar. ¿Por qué encierra todo bajo la ley? ¿Por qué el Señor encierra todo bajo la ley? Ojo, lo voy a poner aquí lo voy a poner rojo. El Señor encierra todo bajo la ley, todo lo encierra bajo la ley, lo encierra bajo la ley, para que nadie pueda decir que por medio de la ley va a ser salvo. Y para darle ahora espacio ¿a qué? ¿A qué le va a dar espacio? A la gracia. Tenía que haber una cosa mejor que la ley. La ley todo el tiempo lo que hace es juzgarte. No hagas, no tomes, no mates, no robes. Claro, nosotros no lo hacemos, no robamos, no matamos, no lo podemos hacer. No significa que al tener la gracia, ojo con esto, no significa que al tener hoy la gracia, usted y yo tengamos libertad para hacer lo que se nos dé la... No significa que usted en la gracia, entonces usted dice, como ya estoy en la gracia ahora peco y hago lo que yo quiera. No, eso se llama libertinaje. No significa eso. Pero lo que está diciendo es que la gracia es solamente por fe en Jesús, que yo tengo que creer y que mi salvación es solamente por Él. Por eso Juan capítulo 14 dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y por eso a la gente no le gusta. A la gente no le gusta
que Jesús sea el camino. Entonces, la gente dice, no, pero caminos hay muchos. Pero el mismo dijo, Jesús fue exclusivo, exclusivo. O sea, no incluyó a nadie más. Él no dijo, mire, la Virgen, mi mamá María y yo somos los que le vamos a dar el salvoconducto para ir al cielo. No dijo eso. Tampoco dijo la religión evangélica, los teos evangélicos son los únicos salvos. Salvos. Y por ahí es donde se salva la gente. Tampoco dijo eso. Tampoco dijo que la religión católica. Tampoco dijo que los adventistas del séptimo día. Tampoco dijo que los testigos de Jehová, que todavía son más crazies, porque solamente son 144,000 los que van para el cielo y los demás están destituidos, todavía es peor. Tampoco son los mormones. Tampoco son las religiones orientales o pseudo-orientales o las sectas. Tampoco, nada de eso. Él dijo, ¿quién? Yo soy, dijo Jesús, Juan 14:6. Yo soy el camino. No uno, Él. 2, yo soy la verdad. 3, yo soy la vida. Como es algo exclusivo es exclusivo en tres aspectos. Exclusivo en tres aspectos. Camino, verdad y vida. Exclusivo en tres aspectos. Camino, verdad y vida. Entonces hay gente que se molesta por eso. Entonces hay gente que solamente dice, no, es que es mi religión la que me salva. No, no es su religión, ya Jesús fue exclusivo. Camino, verdad y vida. Yo soy el camino y soy la verdad. No es la religión evangélica. No, es que yo voy a tal iglesia y esa es la única verdad. No, la Biblia dice, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la exclusividad de Dios. Miren lo que sigue diciendo entonces, por favor, en el verso número 20. Y fue dada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Quién es el mediador en este caso? Moisés. Verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Quiere decir, que da cuenta que la ley no vivificó. La ley, escúchenme bien acá, la ley no dio vida a los del antiguo pacto. La ley no le dio vida espiritual a nadie del antiguo pacto. ¿Se acuerdan que hace 8 días lo vimos? Nadie. Ellos estaban viviendo por la fe en una promesa, pero todavía no había llegado la vida. Juan 14:6, la verdad no había llegado. Vivieron en esa fe, agarrados a esa promesa, pero no había llegado. Que todo se partió cuando llegó el Mesías. Correcto. Antiguo pacto o antes de Cristo y después de Cristo, antes no tenían la salvación como tal, ellos tenían solamente la promesa. Sigue diciendo, mas la escritura, este es el clave, el verso número 22 es súper clave. Escríbalo ahí, anótelo, ráyelo. Verse 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo ¿qué? Bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue encerrado? Dice que la escritura encerró todo bajo pecado, o sea, la ley, pecado. Si usted va al verso número 10, Gálatas 3:10, ahí mismo, Gálatas 3:10, Galatians chapter 3, verse 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿se da cuenta? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Está hablando allí. El verso número, vuelvo otra vez al verso 22, verso 22. Dice, mas la escritura lo encerró todo, ¿bajo qué? Bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora sí, para que la promesa, ¿se acuerda la promesa? Todo el tiempo hemos hablado de la promesa. Para que la promesa fuese dada ahora ¿a quiénes? A los cristianos, a los creyentes. Sí, la ley solamente juzga, pero la ley no produce vida, no produce vida espiritual. Ahora va a dar un nuevo tiempo, un nuevo espacio. ¿Qué tiempo y qué espacio? La gracia. Entonces mire lo que dice el verso número 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Confinados es encerrados ¿bajo qué? La ley. Bajo la ley. ¿Se da cuenta que todos estábamos bajo la ley? Luego dice, encerrados. Yo me estoy inventando el término porque la gente dice, ¿de dónde sacó eso?
Estábamos encerrados bajo la ley, bajo maldición. Estábamos mal, juzgados, encerrados, no podíamos hacer nada. Encerrados bajo la ley, bajo maldición, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? Revelada. Esa fe que iba a ser revelada, esa fe iba a ser revelada ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo. En Jesús iba a ser revelada esa fe. Dios nos encerró todo bajo pecado para que usted dijera, porque mucha gente podía cumplir la ley, o mucha gente estaba sujeta a la ley, pero no era por obras para ser salvo. Es decir, que de todas las religiones que hay en el mundo, somos los cristianos, tenemos esa fe. Ninguna otra religión cree en el Mesías. Es correcto, sí. El término cristiano precisamente se deriva de Cristo, de que realmente está creyendo en Él, en el Cristo, en el Mesías. Solamente los cristianos. Muy buena observación. Muy buena observación. ¿Por qué? Porque un budista que cree en Buda no tiene salvación. Está perdido. Todos los chinos, yo no me estoy inventando, yo lo afirmo desde la palabra, no porque me lo invente. Todos los chinos están perdidos, que no conozcan a Cristo. Pero los chinos que conozcan a Cristo, las iglesias chinas cristianas, pues tienen la salvación porque están creyendo en Cristo. Pero todo aquel que cree en Buda o en otros dioses, en el Elohim, cualquier Dios, están perdidos. No tienen salvación. No hay salvación. Imagínense eso. Los chinos no tienen salvación. Es más, los judíos hasta el día de hoy no tienen salvación porque siguen esperando al Cristo, al Mesías, que ya llegó hace 2000 años. Pero ellos lo siguen esperando. Van a tener salvación a futuro, pero ojo, es que eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, el desenlace para dónde van ellos. No estamos en la misma polada. No estamos en el mismo lugar. Entonces, la diferencia, no estamos en el mismo lugar. La diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros creemos, pero ellos no creen, pero en otro, en Elohim, no en el Elohim. Es que ellos creen, es que Elohim es cualquier Dios, Sí, cualquier Dios. Nosotros creemos en el único y verdadero Dios. Sí, ¿Sí? El Elohim. En el Elohim. Pero el Elohim, ya sabemos cuál es el nombre, ya no tenemos que decir el Elohim. Eso lo traigo para la enseñanza, pero nosotros hablamos del verdadero nombre. Por eso dice el nombre que es sobre todo. Ya usted sabe que es Jesús. Usted no se pone a decir Jehová, usted no se pone a decir Yahvé, usted no se pone a decir Rafa o el Shaddai. Esas son cosas características con Dios. Pero el nombre que es revelado es Jesús. Entonces ya sabemos que es Jesús. No necesitamos inventarnos cosas que no son. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces miren lo que sigue diciendo en el verso número 23. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso número 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es una guía. La ley es una guía. Una guía que me muestra que yo no puedo solo. Una guía que me muestra que yo estoy mal. Y una guía que me muestra que necesito de un ¿qué? De un único Salvador. Eso es un ayo, alguien que me guíe. Entonces luego dice, ¿para llevarnos a quién? La ley es un ayo o una guía para llevarnos a quién? A Cristo. A Cristo Jesús. Luego dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hoy nosotros los cristianos somos justificados por la fe. Usted y yo tenemos fe. Si usted no tiene fe, usted no busca a Dios. Si usted no tiene fe, usted no está aquí. Si usted no tiene fe, pues usted no lee la palabra. Si usted no tiene fe, ¿usted ha visto a Jesús? Yo le pregunto, ¿usted ha visto a Jesús? Nunca. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Alguien de nosotros hemos visto a Jesús? No, entonces ¿por qué usted está aquí? Porque lo vimos por la fe. Usted cuando se monta un avión, ese avión se puede caer, pero usted tiene fe en que ese avión no se va a caer. Y si usted le tiene fe a un aparato tan grande y tan pesado, que está venciendo la ley de la gravedad, porque tiene una nueva ley que es la aerodinámica. En la ley viene siendo ¿qué? La gravedad. Ojo con esto, si lo ponemos en términos científicos. En la ley viene siendo la gravedad. Pero en la gracia viene siendo ¿qué? La aerodinámica.
No sé si me entienden. Aerodinámica. Me explico. Esta ley, la ley de la gravedad, lo pongo en este término, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad me dice que todo objeto que se suspenda en el vacío va a caer. Por más de que usted ayune, ore, grite, patalee, haga guerra espiritual, siempre se va a caer. Eso es una ley. Pero esa ley, como es esta ley que imputaba a todos, o nos imputaba a todos, aparece una mejor ley. Y esa mejor ley es la gracia. Si hacemos un paralelo, hoy vendría siendo que si un avión se va a caer porque no tiene motores, es la ley de la gravedad, pero si se le colocan motores va a vencer la ley de la gravedad y se va a convertir o va a tener una mejor ley que la ley de la ¿qué? Aerodinámica. Entonces va a cortar la ley de la gravedad. Lo mismo, la fe en Cristo Jesús por medio de la gracia corta la ley de la gravedad en la ley de Moisés. Pero es que la fe nos mantiene vivos. La fe, Nos mantiene. claro, la fe nos mantiene. Si usted no tiene fe en Cristo Jesús, no hay nada. Por eso es la fe. Él, por medio de Él, por eso el Juan 14:6 está claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Es que eso está claro. Entonces antes que tocaba hacer, matar animales, derramar la sangre. Antes tocaba hacer eso. Antes que tocaba hacer una serie de leyes. No comas cerdos, no comas esto, no comas lo otro. Antes, pero como ya Cristo vino, ¿qué hizo Él? Quitó, derogó para colocar una nueva ley. Ahora estamos en la libertad. Libertad, ¿usted entiende eso? Libertad en Cristo. Me explico. Cuando un cristiano genuino se convierte, antes de ser cristiano, ¿qué hacíamos? Un ejemplo. Teníamos unos problemas de conducta. Y esos problemas de conducta eran variados. Unos borrachos, otros tomaban, otros mataban, otros robaban, otros mentían, otros le pegaban a la mujer. Esos eran los problemas de la conducta. Cuando viene a Cristo, sus ojos espirituales se abren y ahora es libre. Ya Cristo lo perdonó. Quitó su maldición, la maldición de la ley, quitó los pecados que él traía, ya lo quitó. Ahora se convierte a Cristo, nace de nuevo, ¿cierto? Se bautiza y ahora tiene una nueva vida en Cristo. Al tener una nueva vida en Cristo, pues ya tiene una libertad, ya no está juzgado, no está siendo juzgado. Ay, usted abortó, no, ya no, porque ya lo perdonó. ¿Qué pasa? Cuando un bebé nace, hay que ponerle ¿qué? Pañales. ¿Por qué hay que ponerle pañales? Porque el bebé no tiene control de los esfínteres. Escúchenme bien, esto es importante. Como el bebé no tiene control de los esfínteres, el bebé pues hace chichi y hace popó. Eso es normal. Pero cuando el bebé va creciendo y se le va enseñando, ya el bebé ya no es bebé, sino que ahora es un niño de 3, 4 años, ya ese bebé empezó a manejar, a tener control de sus esfínteres. Ya no hace popó ni hace chichilla, entonces ya los pañales no se necesitan, los pañales se botan, ya no hay que comprar más pañales. Ahora tiene ¿qué? Libertad. A partir de los 4 o 5 años ese bebé ya dice, voy a ir al baño, tiene libertad. Lo que ocurre es que cuando ya ese bebé crece y tiene 80 años, otra vez vuelve y se le dañan los esfínteres y otra vez toca volver a ponerle pañal cuando sea viejito. Ese es el problema. Entonces está perdiendo ¿qué? ¿Perdió qué? Perdió el dominio de su vida. Así ocurre con muchos cristianos. El cristiano antes tenía ese problema, ya se le quitaron los pañales, viene siendo la ley, ya no necesita la ley porque ya maduró, creció, pero el problema es que si esa persona no madura y vuelve y cae, entonces hay que volver a ponerle pañal. ¿Me hago entender? Entonces otra vez aquí la ley lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque está volviendo otra vez a la esclavitud. Pero si yo ya estoy en Cristo, tengo libertad. ¿Me hago entender? Quiero que entendamos ese paralelo. Sí, lo espectacular que es estar en Cristo sin no necesitamos un policía encima ni un pastor que nos diga ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hizo? ¿Qué hubo? No lo necesitamos. Hay gente que le gusta que hay pastores y líderes que estén encima de ellos todo el tiempo. No, eso es hartísimo, eso es un policía. Eso estaremos hablando de ley. Miren lo que dice entonces, por favor, vaya conmigo ahí mismo, el verso número 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Sí, ya vino Cristo, ya vino la gracia, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo la guía. Verso 26.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. En Cristo, no en cualquier persona, en Cristo. No en Buda, no en María, no en Jacob, no, en Cristo. Verso número 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos ¿qué? Revestidos. Ya no hay, miren lo que dice aquí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se da cuenta? Mire cómo el verso número 29 vuelve y remite ¿a dónde? ¿A dónde remite otra vez? A la promesa. Miren lo que está diciendo. Si ustedes realmente son de Cristo, ustedes son ciertamente linaje de Abraham. ¿Por qué somos linaje de Abraham? Porque a Abraham se le dio la promesa que en el tiempo de la vida va a llegar el Mesías. Nosotros creemos por la fe. Entonces dice que somos linaje de Abraham por la fe que Abraham tuvo. Entonces está diciendo el verso 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, linaje de Abraham somos, y herederos según ¿qué? La promesa. Somos herederos de la promesa. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en la gracia. ¿Cuál es el problema de las iglesias, de algunas congregaciones cristianas? ¿Cuál? Que hacen una amalgama del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y mezclan todo esto, lo mezclan. Entonces el pastor o algunos pastores, ministros, no todos, aclaro, pero la mayoría arman una enseñanza del Antiguo Testamento, la revuelven con el Nuevo Testamento, entonces hablan más de Abraham, más de David, más de Isaac. Entonces, por ejemplo, hablan de Salomón, que Salomón era un hombre millonario, un hombre rico, entonces venga y dé dinero aquí porque usted también va a ser rico, se va a volver millonario. Mire, haga negocios como Salomón tuvo negocios de caballos, entonces usted también haga negocios, y eso lo va a animar a usted, claro, la iglesia se anima. Y empiezan a hablarles de la carne, le hablan de la carne. Compre, hermano, usted todo lo puede en Cristo, usted es un campeón, usted puede colocar su empresa, sí, yo no digo que no, eso está bien, pero no es la predicación, eso no es la predicación. Una cosa es que yo aparte le diga a alguien, oiga, que bueno, coloque su empresa, eso es diferente, a predicarle y decirle, haga esto, entonces yo le estaría hablando una cosa de la carne, pero no estoy hablando del espíritu. Entonces se revuelve lo uno con lo otro. Y también si yo le digo a esa persona, mire, si usted no diga es más maldito, ¿usted qué pensaría? Eso es ley. Entonces, claro, algunas iglesias dicen, si el pastor a mí me dijo, y usó la Biblia, él usó la Biblia, Malaquías capítulo 3, verso 10, malditos sois con maldición, o sea, doblemente, dos veces, malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Por lo tanto, ustedes son malditos. Entonces el pastor me dijo que soy maldito porque yo no estoy diezmando. Claro, entonces es una carga, entonces él dice, no, yo voy a empezar a diezmarlo. Y voy a diezmar hartísimo para dejar de ser maldito. No, ¿cómo va a dejar de ser? Ya Dios lo bendijo en Cristo Jesús. Eso dice Efesios. Lo que pasa es que yo doy, lo que hablamos mucho de yo doy es por amor, no doy por obligación, no doy porque alguien me coaccionó a dar, no doy porque el pastor manipuló la palabra, hizo la mezcla del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y manipuló la palabra para que sacarme la platica. Venga aparte, venga traiga su dinero, venga a su casa, a su finca y tráigalo a la iglesia. Compremos este terreno grandísimo que vale $2 millones. Entonces usted venga a su casita y traiga la platica. Porque usted es bendecido, o si no, usted es maldito. Esas son las malas enseñanzas, y eso solo con el dinero. Porque hay otros temas. Por ejemplo, hay un tema donde dice la Biblia que el hombre, si la mujer no debería dejar al esposo por X cosa, entonces el pastor le debe decir, hermano, usted tiene que sujetarse a su esposo. Sujétese a su esposo. Pero pastor, es que él me pega. No importa, sujétese a su esposo. La Biblia dice que hay que sujetarse a la cabeza y la cabeza a su esposo. Y como él es su esposo, sujétese. Pero pastor, es que él me da mala vida y no hace mercado, de vez en cuando trae comida. No importa, la Biblia dice que se sujete. Es una mala enseñanza. Sí, la Biblia sí dice que se sujete, pero se sujete al varón que sirve a Dios, al varón que tiene relación con Dios.
La Biblia dice claramente que el orden es que el Padre es aquí, el Hijo se sujeta al Padre, el varón común y corriente se sujeta a Cristo y la iglesia se sujeta a Cristo. Todo eso es un orden. Ese es un orden. Pero si yo me sujeto a Cristo, si yo no me sujeto a Cristo y soy un hombre que le pega a mi mujer, si a mí en mi consejería viene una persona y me dice, mi esposo me pega y me pega, pues yo le digo, pues sepárese. Claro, otros pastores van a decir, no, oiga, ese pastor lo que está diciendo, no, es que, imagínense, la pueden matar entonces. Que porque la Biblia dice que se sujeta, porque está mezclando y está dando una mala enseñanza. No, no es verdad. No es verdad. Se da cuenta, hay una serie de cosas, pero esas son cosas de la carne, ¿no? Ya son cosas de aquí, de la carne. Pero quiero que entendamos que en Cristo tenemos libertad. ¿Se da cuenta entonces por qué el Señor todo lo encerró bajo la ley? Para que por medio de la ley nadie pudiera ser ¿qué? Salvo. Para que por medio de sus obras nadie pueda decir yo soy salvo porque soy buena gente. Entonces podríamos decir que Teresa de Calcuta hizo buenas obras y se salvó porque hizo buenas obras. Entonces quedaría excluida de la ley. Pero nadie se salva por ser buena gente, sino que la gente se salva solamente por tener la fe en Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Siga por favor en el capítulo 4 ahí mismo, Gálatas 4, mire, verso 1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor es Señor de todo, sino que está bajo tutores. ¿Se da cuenta? La ley es como un tutor, está bajo tutores. Habla de un niño que está bajo tutores. ¿Sí? Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? Cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino. Entonces, el pecado, dijimos que el pecado por el cual se imputa al mundo hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es el pecado por el cual se imputa al mundo? El pecado de Adán. ¿Cuál es el pecado por el cual se imputa hoy al mundo? Ya Cristo Jesús, ya aquí, vamos a ver, aquí está, la ley dio espacio para la gracia. ¿Sí tiene relación con con Jesús? En parte, pero más que eso, ¿cuál es el pecado por el cual se imputa al mundo? Ya aquí corremos Abraham ya la promesa, ya lo está claro, ¿cierto? La ley llega a la ley, después de la ley, 400 años antes de la ley está la promesa, así que no la invalidó, ya lo sabemos, ¿cierto? Y el Señor encerró todo bajo la ley, todo bajo pecado para que la gente no pudiera salvarse por medio de la ley o por medio de las obras, ¿cierto? Hasta ahí está claro. Ya Cristo vino y ahora dice la palabra que cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él muere, va al tercer cielo, asciende y está ¿en dónde? ¿Sentado en dónde? En el trono. Él está sentado en el trono. Jesús está sentado en el trono. ¿Subió hace cuánto que subió al trono? Hace 2018 años subió al trono. Él ya subió al trono. Él está ¿en dónde en este momento? En el tercer cielo. El tercer cielo. Dentro de 8 días vamos a explicar esa partecita porque es bien claro, el tercer cielo. Él ya ascendió al tercer cielo y estamos ahora en el tiempo de la gracia. Ya el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la gracia. Gracia significa regalo. El regalo de Dios, ¿cuál? La salvación. Quitó Dios la ley, la maldición de la ley. Ya no estamos bajo esta maldición, sino ahora estamos bajo la gracia. Ya no pecamos por miedo, pecamos es ¿por qué? Por amor. Ya no pecamos por amor, perdón. Ya no pecamos por amor, o sea, por obediencia a ¿quién? Al Padre, a Jesús. Entonces tenemos libertad, estamos libres en Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora, Cristo Jesús muere en la cruz y dice que Él se llevó el pecado de ¿quiénes? De toda la humanidad. Él se llevó el pecado de la humanidad, o sea, el pecado de ¿quién? De Adán. Él se llevó el pecado de Adán. Ya la humanidad, escuchen bien, la humanidad de aquí para allá no está siendo imputada. Ojo con esto. No está siendo imputada por el pecado de Adán. Hoy usted y yo no somos siendo imputados por ese pecado, pero dijimos que la consecuencia de Adán continúa hoy. ¿Cuál? Muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Qué es lo que habla Romanos capítulo 5, verso número 12?
Que por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró también ¿qué? La vida, ¿cierto? La muerte ¿qué? Espiritual. Todos los días, todos los niños que nacen hoy nacen espiritualmente muertos. Un adolescente que no tiene relación con Dios, no cree en Jesús y no tiene relación con Él, está muerto espiritualmente. Un niño que no tiene una relación con Cristo está muerto espiritualmente. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 5, verso 12. La muerte espiritual pasó, pero el pecado como tal de desobediencia ya fue ¿qué? Quitado, ya Cristo se lo llevó en la cruz. Entonces, ¿por qué pecado? ¿Por qué fue Cristo Jesús murió en la cruz? Por él haber dicho ¿qué? Soy, la verdad, pero por haber dicho soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. Entonces, a partir de ese momento, viene la gracia que es el regalo de Dios. ¿Estamos ahí claros? Viene la gracia. Ahora entonces, ¿por qué se imputa? A partir de hoy, ¿por qué pecado se imputa? No, tenemos la muerte espiritual. La gente tiene la muerte espiritual que es una consecuencia de Adán. El pecado de Adán ya fue ¿qué? Quitado. ¿Cierto? El pecado de Adán ya fue quitado. Pero la muerte espiritual que es la consecuencia, es como por decir algo. Coloco ese ejemplo. Un hombre es infiel a su esposa. La esposa lo perdona, pero ya no tiene confianza. Hay perdón, entonces ya lo perdonó, pero la confianza ya no es la misma. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La falta de confianza. Es lo mismo. Dios perdonó el pecado de los seres humanos. En Cristo Jesús se llevó la maldición, se llevó el problema de Adán, se llevó la maldición de la ley, Gálatas 3:13, pero la consecuencia continúa. ¿Cuál? Muerte espiritual. Para que la persona no tenga muerte espiritual, ¿qué debe hacer? Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso número 6, 8 al 9, por favor. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Gospel John, chapter 14, verse 8, 9 and 10. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 8. Evangelio de Juan. Perdónenme, Evangelio de Juan, capítulo 16. No 8, capítulo 16. Capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Chapter 16. John 16, verse 8, 9 and 10. Dice, cuando Él venga, ¿quién? Jesús. Cristo Jesús. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. Escúchenme bien, esta parte es bien interesante. Cuando Cristo venga, convencerá al mundo. Pero acuérdense que cuando Cristo asciende al tercer cielo, Él deja un ¿qué? El consolador, el consolador. Recuerden lo que hablamos acá. El Padre planeó todo esto. El Hijo lo ejecutó en la tierra y fue a la cruz. 2. 3. El Espíritu Santo está sobre el que cree, sobre los que creemos en Jesús. El Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros y entra, vive en medio de nosotros, dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que me revela, me muestra, me enseña qué debo hacer, qué debo decir, cómo debo hacerlo. El Espíritu Santo. Entonces lo que él dice acá, en el verso número 8, por favor. Y cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. 2, ¿de qué más lo va a convencer? ¿De qué más lo va a convencer? De justicia. 3, y de juicio. 3 cosas por el cual el Espíritu Santo va a convencer al mundo. De pecado. 2, de justicia. 3, de juicio. Verso número 9. Y aclara, ojo lo que dice el verso número 9, es importante leer. De pecado por cuanto no creen en mí. Detengámonos acá, por favor. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿de qué va a ser imputado el mundo? Escúcheme bien. ¿De qué va a ser imputado? Ya dijimos que el pecado de Adán fue quitado en la cruz del Calvario.
Ya dijimos que la ley el Señor la quitó también para darle espacio a la gracia, que es el regalo de Él. Pero que la consecuencia de ese pecado continuó, que es la muerte espiritual. Para que los hombres de hoy no tengan muerte espiritual debe haber una condición. ¿Cuál? Que el Espíritu Santo cuando venga, que ya vino, Hechos capítulo 2 verso 8 dice que Él ya vino. Él ya vino sobre la tierra, Él está en la tierra. Y Él es el que dará ¿qué? Convencimiento al mundo. ¿De qué? Uno, de pecado. Justicia y juicio. De justicia y de juicio. Tres cosas. Pero entonces Él dice, de pecado por cuando no creen en mí. Entonces el mundo hoy es juzgado. Hoy el mundo es juzgado porque no creen en quién. En Jesús. El mundo será juzgado por el pecado de no creer, correcto, de no creer, y no es un creer intelectual, sino que es un creer que lleva a una acción, que tener relación con Él y permanecer en Él. Por eso dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, si ustedes permanecen en mis palabras, pidan todo lo que quieran. Pero si no permanecen, ustedes no son hijos míos. Y que no son hijos míos, no han creído. Y como no han creído, tienen un pecado. Y ese pecado es que los va a llevar ¿a dónde? A la muerte espiritual. O los va a llevar al infierno, al lago de fuego. O los va a llevar al abismo. O los va a llevar fuera de la ciudad. ¿O a dónde los va a llevar? Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. El desenlace de todo lo que hemos venido hablando. El desenlace es bien importante porque usted dice, o sea que todo lo que hemos hablado era para esto, sí era para eso, pero para que usted entienda lo importante para dónde va, de qué depende usted. Pero si yo le hago esa pregunta en esta mañana, por ejemplo, Nicole, cuando tú te mueras, a futuro, porque todos nos vamos a morir, tranquilo, todos nos vamos a morir, ¿tú para dónde vas a ir? ¿Tu espíritu para dónde va a ir? Al abismo o al paraíso. ¿A cuál de esos dos? Eso que estamos aprendiendo, tranquilo, no te preocupes, no es para dónde vamos. ¿Para dónde se va Henry, su espíritu, el espíritu de Henry? ¿Para dónde se va cuando usted se muera? Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿sí me hago entender? Es que esa es la pregunta. Por eso es que, ¿por qué somos cristianos? Es que es espectacular entender esto. Por eso le está diciendo Juan, volvamos al texto, por favor. Dice Juan, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso es lo que Dios está imputando al mundo, lo va a imputar de ese pecado, del pecado. Ya no es el pecado de Adán, sino el pecado de no creer en Jesús y no tener relación con Él. Por lo tanto, todo aquel que no tenga relación con Jesús, no cree en Jesús, va a perderse, se va a perder, se va a ir al abismo. Y luego se va a salir de allí y lo van a enviar al lago de fuego y azufre por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Entonces los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Ahí entonces usted lea una Biblia de los testigos de Jehová. Léame una Biblia de los testigos de Jehová en Apocalipsis capítulo 10 y ahí habla de que el infierno sí existe. Entonces los testigos de Jehová dicen, yo nunca había leído eso. Y ellos no saben, no han interpretado la Biblia, los testigos de Jehová. El infierno existe. Por eso está toda la claridad de eso. O sea, no es que, ¿qué tal entonces venir Jesús? Es que eso no tendría sentido. Venir Jesús, hacer todo este sacrificio para que todo el mundo sea salvo. Todo el mundo sea salvo. No, usted cree en Buda, tranquilo. Usted fue bueno, tranquilo. Usted fue malo, tranquilo. Usted mató, tranquilo. Todo el mundo va a ir al cielo. No tiene sentido. Entonces, ¿para qué estamos acá? Tampoco. Entonces, como dicen por ahí, apague y vámonos. Porque pues todo el mundo se va a ir para el cielo, o todo el mundo es bueno. Y todo, entonces, no. Entonces, ¿para qué es este sacrificio? ¿Para qué sirvió el sacrificio de Jesús? Para nada. Para nada. Me hago entender. Por eso la humanidad, a partir de Jesucristo, hoy estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. A partir de Cristo, toda la humanidad va a ser juzgada. ¿Por qué? Por no creer en Jesús. Ese es el pecado de condenación. Acuérdense que en una predicación yo dije, hay un pecado de muerte y hay un pecado de no muerte. El pecado de no muerte son cosas de la conducta, que usted discutió con alguien y bueno, ya después le pidió perdón, pero ese pecado no te va a llevar a muerte. ¿Qué es lo que nos va a llevar a muerte? A no tener relación con Cristo, a no creer que Él es Jesús, el único Dios. O sea, no hay otro Dios. Algún amigo, a mí hay amigos que me dicen, no, pues Jesús no es Dios. Alá es Dios. Pero, bueno, pero no es verdad.
Entonces uno a veces como por congraciarse con esa gente, uno pues sí, todos son, pues sí, Buda es Dios, pues sí, fulanito es Dios, pues chévere, ¿por qué no? Chévere, por ser una buena y hablemos no, usted o es o no es, esa es la radicalidad, usted debe tener radicalidad. Si usted no tiene radicalidad, pues entonces usted no está creyendo en Dios. Por eso dice la Biblia que el mundo va a ser juzgado por eso. Mire lo que sigue diciendo allí, verso número 10, de justicia por cuanto voy al Padre. De justicia porque ella justificó al mundo por cuanto voy al Padre. ¿A dónde se fue el Señor Jesús? Al tercer cielo. Dice, porque cuanto voy al ¿qué? Al Padre. Y no me veréis más. Ya Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿se acuerdan que estuvo en la tierra cuántos días al final? Cuando él, después de salir de la tumba, ¿cuántos días estuvo en la tierra? 40 días. 40 días. 40 días estuvo sobre la tierra. 40 días. Se mostró a todos. Mucha gente dice que no, que él no se mostró, que él se fue de una. No. La Biblia dice y registra 40 días claramente estuvo sobre la tierra. Y se mostró a muchos. No solamente a los discípulos, a muchos. Y luego que pasaron los 40 días, ascendió al tercer cielo y luego descendió a los 10 días el Espíritu Santo. Fueron 50 días en su totalidad para que descendiera ¿quién? El Espíritu Santo, que es el que revela hoy, el que muestra hoy, el que nos dice si estamos o no estamos, bien o mal, por medio de la palabra. Pero necesitamos también buscar su presencia, buscar la palabra del Señor. Amén. Entonces, finalmente, el verso número 11, y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Se dan cuenta? Resumamos, por favor, 3 cosas. Número 1, el mundo será juzgado de pecado por cuanto no creen en él. 2, de justicia por cuanto voy al Padre y ya no volverán a verlo, que él ya ascendió al tercer cielo y no lo volvieron a ver. El Espíritu Santo, esa es la justicia de Dios. Y tercero dice, finalmente, en el verso número, y de juicio, ya fue juzgado por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cuál era el príncipe, o cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás fue juzgado ¿en dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Entienda esto. Con la parte más débil del Señor. ¿Cuál fue la parte más débil del Señor? La muerte de Jesús. Y a futuro, escuche bien porque esto es clave. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, la sangre de él es derramada. Satanás, que es el que estaba, Satanás, de aquí para allá, Satanás estaba manejando ¿qué? El imperio de la muerte. Satanás manejaba ¿qué? El imperio de la muerte. O sea que él tenía potestad en muchas personas. Solamente los que estaban, entre comillas, fuera, eran los que estaban en la fe de la promesa, Antiguo Testamento. Pero los demás estaban en el imperio de la muerte. O sea, él manejaba todo. Por eso dice, el príncipe de este mundo. Como Cristo lo vence en la cruz del Calvario, Satanás, ¿qué pensó? Satanás estaba contento porque Jesús murió en la cruz. Lo que no contaba Satanás era que al tercer día iba a salir de la tumba. Ese era el problema. Satanás estaba feliz el día que murió Jesús. Dijo, no, lo maté, lo acabé, ahora yo voy a manejar de aquí para adelante todo. Pero como no se sabía que el tercer día se levantó de los muertos, él es las primicias de entre los muertos. Pero en esos 3 días que hizo Jesús, fue y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Primera de Pedro. Espíritus que estaban encarcelados. ¿En dónde estaban encarcelados? Los que en otro tiempo se perdieron en la época de Noé. ¿Me hago entender? Vaya conmigo a la primera carta de Pedro para verificar lo que estoy diciendo. Primera carta de Pedro, First Peter. Primera carta de Pedro. Es uno de los últimos libros, casi de los últimos libros de la Biblia. Primera carta de Pedro, ya te voy a decir, capítulo número 3, chapter number 3, verse 18 and 19. 18 y 19. ¿Ok? Mire lo que dice. Es importante que usted entienda todo eso porque si no, esto es mucho. Yo sé que esto es muchísimo, pero hay que... Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 y 19. ¿Lo leemos? Dice:
Porque Cristo padeció, ¿cuántas veces padeció el Señor? Una sola vez. Una vez, por los pecados, conducta. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Luego dice, ¿para llevarnos a quién? A Dios el Padre. Él muere por nosotros los injustos, Él es justo por nosotros los injustos, para llevarnos al Padre. Porque acuérdense que hace 2 domingos leímos Juan capítulo 14, es Dios voy a preparar morada. Por eso la pregunta es, ¿para dónde va a ir usted? ¿A dónde va a ir usted? Usted tiene que tener una seguridad para dónde va. Mire lo que sigue diciendo, verso número 18. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto, él murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Y también en la carne, obviamente. Luego el verso número 19 es lo que dice, en el cual también fue. ¿Quién fue? Jesús. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Me estoy inventando lo que dice la Biblia, lo que acabé de mencionar. Todo está en la Biblia. Dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Verso número 20, miren el 20, tan importante. En los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ¿cuántas? Pocas. Es decir, ¿cuántas? 8 fueron salvadas por el agua. ¿Se dan cuenta? Miren, lo que yo he hablado acá no es una falacia, no es un concepto humano, todo está registrado en la Biblia. No son 6 personas, no son 5, fueron 8 los que se salvaron. 8, dice que se salvaron del agua, de la inundación. 8. Los demás se murieron. Unos tenían vida, el conocimiento espiritual, y otros no. Los otros no tenían. Recuerden que no tenían. Y a muchos de ellos no se les predicó, no alcanzó a predicársele, no se les alcanzó a predicar de ese Mesías que había de venir, de esa promesa que iba a pasar. Como no se le predicó, digamos que a unos sí y a otros no, a estos no, digamos que a estos no. Esos espíritus estaban ¿en dónde? Encarcelados, dice la Biblia, encarcelados. En la cárcel. Este sitio lo vamos a llamar la cárcel porque dentro de 8 días usted se va a dar cuenta que va a ocurrir. Esta es la cárcel. Vamos a hablar, 1, de la cárcel. Vamos a hablar, 2, del abismo. Vamos a hablar, 3, del paraíso. Vamos a hablar, 4, del Hades. Vamos a hablar, 5, de la iglesia. Hades o mundo, o lugar de los muertos. Vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar del lago de fuego. Entonces usted dentro de 8 días ya sabe el concepto. ¿De dónde salió ese concepto de cárcel? ¿De dónde salió ese concepto de cárcel? La Biblia está diciendo en 1 Pedro que ellos son espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, dando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz? En esos 3 días Jesús no se quedó durmiendo. Él dice que Él bajó y predicó a los espíritus que estaban encarcelados en una cárcel, los que no escucharon el mensaje. Muchos de ellos, no me dice la Biblia no me registra, si muchos de ellos aceptaron que Jesús era Dios, porque Él fue y les predicó. Puede que unos sí creyeron, dijeron, usted es Dios, ok, creemos. Otros dijeron, usted no es Dios, no creyeron. Entonces eso lo vamos a ver. Unos, los que creyeron, se irían para el paraíso. Y los que no creyeron, se irían para el paraíso. Pero lo hizo Jesús, claro que lo hizo Jesús. ¿Se da cuenta? Todo tiene la Biblia es un reloj. La palabra es. Entonces, ya dejamos hoy acá, porque dentro de 8 días, ahora sí vamos a hablar del desenlace importante. Yo les pido, por favor, no se vayan a quedar en casa. Dentro de 8 días vamos a hacer una cartografía de estos lugares. Esto es lo que vamos a ver dentro de 8 días. La cárcel, el abismo, el paraíso, el Hades, y vamos a hablar sobre Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 7, vamos a hablar el milenio, qué es el milenio, quiénes van a estar en el milenio, dónde van a estar ustedes, dónde vamos a estar nosotros, se supone, eso ya no depende de mí, depende de cada uno de ustedes.
para dónde vamos. Por eso es lo importante estudiar la palabra. Entonces, cuando usted viene a culto, usted no viene a dormir, ni viene porque me tocó, ay, me obligaron, sino que usted viene realmente porque ahora sí lo conoce y porque quiere tener relación con Él y porque no quiere que usted sea juzgado por no creer en Él. ¿Amén? ¿Amén? De 8 días es importante que tengamos claridad del tema. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque no hay otra verdad bíblica, Señor. Es la única verdad absoluta, Señor, del cielo. Yo te pido que seas tú, Dios amado, todo el tiempo hablándonos a través de tu palabra, Señor, que tu palabra abra nuestros ojos espirituales, que tu palabra, Señor, abra nuestros oídos espirituales, que podamos entender para dónde vamos, si nosotros vamos a ir a la primera resurrección o a dónde vamos a ir, si la iglesia va a pasar juicio o no va a pasar juicio, si una parte de la iglesia va a pasar juicio o no va a pasar juicio, quiénes van al abismo, quiénes van a estar fuera de la ciudad, quiénes van a estar dentro de la ciudad. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y eso nos dará, Señor amado, la directriz para poder continuar en tu palabra y para permanecer en ti. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, te damos gracias, Jesús. Amén y amén.